Bienvenidas y bienvenidos a nuestra fica existencial de los jueves. Aquí estoy de regreso nuevamente para compartir un ratito. Espero que sea disfrutable y que también nos lleve un poco a reflexionar, porque también creo que de esto se trata el espacio que quiero crear. Una conversación que sea rica, pero al mismo tiempo enriquecedora. Y bueno, los que nos están escuchando, denle like a la página si les gusta el trabajo que hago, a Desiree Carlson Transcultural y también al canal de YouTube de Desiree Carlson. Y todos los jueves recuerden que vamos a estar conversando siempre a las 5 horas de Vancouver y 7 de México. Y bueno, dependiendo de dónde estés, será el horario adaptado a ese horario fijo. Así que bueno, vamos a comenzar. eh, no sé por dónde comenzar con este tema, porque es un tema sumamente, pues, actual, pero al mismo tiempo tan viejo como la humanidad. Entonces escogí, debido a todo lo que está sucediendo en el mundo actual, un tema, aunque les había dicho que iba a hablar de duelos, la verdad es que decidí que no era de lo que quería hablar, porque he estado siguiendo lo que está pasando a partir de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que no es sino una representación de algo que pasa todos los días, en todos los lugares del mundo y también dentro de nuestras familias sin darnos cuenta, ¿no? Es el racismo silencioso y también el racismo que es notorio. Entonces, reflexionando un montón esta semana sobre el fondo tan largo en la historia del racismo, pensé que era importante como terapeuta también generar reflexión sobre este tema, porque de repente creo que, sobre todo los mexicanos, me he dado cuenta que tenemos, no sé si una resistencia al tema o lo tomamos con un poco de sentido del humor algunas veces, o al menos la manera en la que públicamente se muestra el tema del racismo eh, es como si fuera cómico, incluso con los amigos, ¿no? Existen esas bromas y socialmente es aceptable o políticamente correcto. Y entonces, de alguna manera es importante para mí generar una reflexión al respecto y me parece vital para la humanidad. Así que saludo a Malú, a Has, Raquel, Laura. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer enorme y es un placer enorme volver a leer personas que repiten y personas conocidas y a las que quiero un montón. Nada mejor que platicar con los amigos. Así que espero que vayamos disfrutando mucho esto y que también nos compartan sus reflexiones. Comienzo con una frase que seguramente han escuchado y dice, soy humano y como humano nada de lo humano me es ajeno. Es una frase de Terrasius o Terence en inglés, que es un personaje del teatro griego que vivió más o menos entre el 185 y el 159 antes de Cristo, aunque no se conoce muy bien la fecha exacta. Y comienzo con la frase de este personaje porque resulta que él era un esclavo, que un senador romano de alguna manera se trajo a Roma y lo educó y en algún momento decidió liberarlo. Por su enorme inteligencia, decidió que era alguien que podía aportar, lo libera y de ahí, con el tiempo, Terence Terrasius se vuelve eh, pues partícipe de toda la formación del teatro griego y escribe varias obras y demás. Y bueno, esta frase, que me parece que resume un poco el espíritu que quiero tener en el life hoy, que es soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Y ahí es donde creo que no existe manera de quedarnos ajenos a lo que pasa en el mundo en general, pero de forma muy específica hoy me voy a enfocar en el tema del racismo. ¿Qué es lo que nos refleja todo lo que pasa en el momento en el que prendemos, no sé, las noticias, vemos las noticias de Facebook, prendemos la televisión y vemos que hay una serie de respuestas sociales a un evento muy específico que gracias a la tecnología y al hecho de que fue grabado, se hizo notorio y nos hizo no poder voltearnos hacia un lado, ¿no? Está generando respuestas varias, ¿no? Obviamente hay gente que
por el tema del COVID se pone resistente a que existan protestas. Hay personas que tienen motivos muy claros para protestar, pero al final, no importa cuál sea tu postura, estamos todos envueltos en esto, porque al ser humanos no hay manera de quedar ajenos. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿qué tan fuertes son los prejuicios racistas que tenemos todo el tiempo? Definitivamente, teniendo una plática con unas amigas sobre este tema, unas amigas terapeutas con las que nos reunimos una vez a la semana, surgió el tema y una de ellas hablaba de, la mayoría venimos de familias de raza blanca y venimos de familias de alguna manera de Europa o tenemos ciertos privilegios, ya sea por nuestra educación, el color de nuestra piel, que nos permiten tener cierta vida con comodidades y haber vivido una vida medianamente cómoda sin persecuciones por ser quienes somos o por tener un color de piel específico o por ser de alguna nacionalidad en específica. Algunas hemos vivido tal vez algún nivel de discriminación, pero nunca ninguna de las que estábamos compartiendo ahí habíamos vivido racismo. Y entonces nos hacíamos la pregunta de cómo me defino yo hablando en temas de raza. Me defino como una mujer blanca, mexicana, me defino como eh, migrante en Canadá, me defino como una mujer mexicana pues de ascendencia europea y con privilegios por la situación que mi familia tuvo y en la que pude darme la oportunidad de estudiar. ¿Cómo se definen ustedes? Cuando les pregunten ese tema de la raza, ¿cómo se definen? Sin hacerlo tan genérico, ¿no? Bueno, yo soy mexicano, no, pero en términos de raza, ¿cómo se pondrían ustedes? ¿De qué color es su piel? ¿Su piel ha influido alguna vez? ¿El color de su piel, los rasgos físicos que tienen, han influido alguna vez en las decisiones que otras personas han tomado con ustedes para invitarlos o para rechazarlos a ciertos espacios de trabajo, a ciertos grupos sociales? El nombre que tienen, ¿no? ¿Ha tenido algún efecto también en las respuestas sociales hasta ustedes? Dígase si tienen un apellido alemán o tienen un apellido maya o tienen un apellido europeo. Bienvenidos, hola Anja, Rubén, Moni, Rosa María. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí estamos platicando sobre las reflexiones más bien sobre el tema del racismo. Entonces yo me ponía a pensar y me costó mucho trabajo y eso me hizo darme cuenta qué pocas veces me he puesto a pensar sobre mi vida en términos de racismo, porque no he tenido la exposición ni la mala fortuna de nacer con cierto color de piel o en cierto espacio social donde mi raza importara para ser rechazada o aceptada en la universidad, para que en la calle la gente huya de mí o piense que igual y soy peligrosa, para que la gente se acerque o no a terapia conmigo. Nunca he experimentado eso, lo cual de alguna manera genera pues una facilidad en mi movimiento en la vida y por lo tanto nunca he tenido que enfrentarme a un reto que me haga ponerme a pensar en mí en términos de raza. Jazmín comparte, y sí, con mi cara viviendo en México me ha ayudado porque somos buenas personas. Jazmín, si me dejas compartir, tiene rasgos japoneses. Y bueno, eso es todo, debe ser súper interesante también la vivencia, por ejemplo, de tu papá y también tuya, de la experiencia de haber vivido con rasgos japoneses en un espacio donde no es tal vez tan común, ¿no? Encontrarte con gente con ciertos rasgos de ese tipo. Y, y ahí, por ejemplo, es una cosa muy, muy específica en la que tal vez Jazmín, ¿no? Ha experimentado de maneras muy personales ese contraste, ¿no? Físico. Entonces, el racismo definitivamente lo tenemos tan metido en la piel que ni siquiera alcanzamos a notarlo. Y compartí el otro día, me pareció muy interesante que nadie puso like y no es una queja, solo me sorprendió la observación del hecho, porque siempre tengo likes y siempre comparte la gente algunas cosas. Y cuando escribí sobre el racismo, ese post
casualmente nadie lo compartió y nadie le puso like. Solo me pareció interesante y se los voy a leer porque me parece muy lindo. Es una reflexión que hace un basquetbolista muy conocido, Kareem Abdul-Jabbar, eh, donde describe de una forma muy específica cómo simbólicamente ve el racismo él, ¿no? Como un hombre de color. But African Americans, pero los africanos americanos, hemos estado viviendo en un edificio en llamas por muchos años, ahogándonos con el humo mientras las llamas se acercan más y más. El racismo en América es como el polvo en el aire. Parece invisible, aun si te estás ahogando en él, hasta que dejas que entre el sol. Entonces ves el polvo en todos lados. Y mientras el sol siga iluminando ese espacio, tienes la oportunidad de limpiar el polvo donde quiera que esté. Pero tenemos que permanecer vigilantes porque siempre sigue en el aire. Y bueno, me gustó muchísimo el modo en el que simboliza el racismo, porque creo que se parece más a lo que tal vez ustedes y yo hemos experimentado con el tema, que es como algo que está en el aire. Tal vez no vivimos de manera tan directa, tal vez no hemos sido perseguidos injustamente por nuestra raza, pero existe en el aire. Y por ejemplo, en las conversaciones que tenemos, es muy común entre mexicanos utilizar frases como mejorando, es que mejoraron la raza, o está mejorando la raza, o parece indio, o la frase naco, ¿no? Utilizar la palabra naco, ¿no? También que tiene que ver con de dónde viene alguien y cómo es el físico de alguien y la educación de alguien. Y tantas otras que seguramente a ustedes se le deben ocurrir. Me costó trabajo pensarlas y estaba sentada el otro día con una amiga pensando un poco en cuáles eran y qué impresionante era tan común y tan bien visto. Parece bajado del monte, traes el nopal tatuado en la frente, una serie de frases que son ya tan coloquiales que ni siquiera creo que nos causan una reacción de rechazo como creo que cuando entendemos el tema del racismo la tendríamos que decir. Y es que se vuelve natural el considerar el tema de ellos y nosotros. Y ahí también me meto en esta parte invisible en la que utilizamos en nuestro lenguaje. Es que ya ves cómo, no sé, por ejemplo, si hablas de alguna raza en específico, ya ves cómo son los asiáticos. O ya ves, ¿sí me entiendes cómo? Como son, pues así, como de tal zona, ¿no? Dígase, no sé, tal zona en la Ciudad de México. Sí, así como de Tepito. Entonces tenemos todo un estereotipo y utilizamos como que ellos y nosotros. Y ese ellos y nosotros es tan sutil y al mismo tiempo tan enterrado en nuestras conversaciones naturales de todos los días, que se nos vuelve, se nos quita la sensibilidad frente al hecho de que estamos siendo sumamente racistas y que el modo en el que nos comunicamos acerca de alguien lo genera. Y de repente escucho también una frase donde alguien se queja y dice, oye, eso es un término muy racista. Y la otra persona contesta, generalmente, al menos en mi experiencia, han sido personas de México, ¿no? Ay, pero qué sensibles. Ahora ya nadie puede decir nada. Con esto de la inclusión y del racismo ya nadie puede expresarse libremente porque ya todo el mundo se siente. Mira, aquí comparte Arturo, pareces chacha, debe ser campechano, es pueblerino, el término güerito, aunque ni siquiera tengas el pelo color amarillo, pero vienes de cierto estrato que hace que te asocien con güerito, con los ojos rasgados. Exactamente, buenísimos, buenísimos ejemplos. Y generalmente cuando alguien defiende a esa persona o critica ese comentario y dice, oye, ¿no? ¿Por qué lo dices así? Entonces, en el instante hay una reacción de defensividad, como, ay, bueno, qué exagerado, solo estaba bromeando, ¿no? Dice Verónica, tengo problemas con la red. ¿Con la red? ¿Con la res? Eso ya no lo entendí, Vero. No sé a qué se refería, Vero, pero bueno, ahorita nos explica. Tienes problemas con la red. Ok. Ojalá que se arregle, Vero. Ya no sé si nos quieres compartir algo o no. ¿Qué similitud, dice Lorena, hay entre el racismo y las etiquetas?
es que están sumamente ligadas. Eh, y Rosa María Mendoza dice, pero también es un problema de nivel social y no de raza. Por supuesto, también es el llamado no racismo, sino clasismo, ¿no? Con el Internet. Ay, pero pues ojalá que se arregle, suerte. Déjenme, voy a ir por partes, voy a compartirles la respuesta de Lorena, la que creo que puede conectarse, y ahí es donde también voy a meter el tema de la división por temas de estatus, ¿no? Más que por temas de raza, ¿no? Las etiquetas al final son una respuesta natural a nuestro modo de funcionar, ¿no? Nuestro cerebro divide en paquetes, en archivos, ¿no? Es la manera en la que uno puede contrastar, ¿no? Es esto y lo otro, ¿no? Entonces, como que de manera natural, ya lo que les explicaba con los significados, tenemos una manera de comprender la realidad a través de esquematizar y poner en cajitas que más o menos representan cosas similares, y eso nos permite acomodar cognitivamente las ideas. Entonces, eso es como que una reacción natural en cómo nuestro cerebro funciona, y entonces discriminamos. Esto es rojo, entonces no es azul, ¿no? Este es de Asia, entonces no es de México. Este es buena onda, entonces estos son mala onda. Entonces, creo que las etiquetas son de alguna manera naturales, pero son al mismo tiempo el modo en el que inicia también nuestra manera de mirar a las personas en términos de ellos y nosotros. Si bien es una respuesta natural el tener esta como estructuración para acomodar a la gente y a los objetos y a las realidades en donde creemos que van, para poder entender el mundo de manera como un mapa, a la hora ya pues sí, de relacionarnos, la manera en la que hayamos construido esas etiquetas y los significados con los que las hayamos construido, porque puede ser que yo tenga una etiqueta de alguien como alguien muy inteligente, ¿no? Y eso no es racismo, ¿no? La etiqueta de que es muy inteligente, pues sí, ya se lo puse, y ahí el problema es que la etiqueta se vuelva algo fijo, algo en lo que yo, en lugar de comprender que yo miro a esta persona como alguien muy inteligente, pero que eso no significa que en ningún momento vaya a cometer un error, por ejemplo. Entonces, la etiqueta es limitante en el sentido en el que la volvemos rígida. El racismo es una forma de mirar eh, toda una realidad y todo un grupo de personas, una cultura, o es como un worldview, como una manera de ver el mundo. Y no podemos evitar conectarnos con la historia, porque de ahí también parte mucho de lo que está sucediendo. Siempre ha habido divisiones entre grupos, ¿no? Entre tribus, y por el tema del territorio, por el tema de, pues esto es mío y no quiero que sea tuyo porque si me lo quitas, ¿no? Y desde tiempos en el que la gente vivía como nómadas, ¿no? Estaban obviamente con las tribus protegiendo sus espacios, y esta tribu tenía sus características y se reconocía que era esta tribu y no esta tribu. Y seguramente había etiquetas también, ¿no? Y tenía que ver más con el territorio y demás. Cuando comienza todo el tema del colonialismo y de ir creando estas colonias, ¿no? Donde los países que tenían más poder, pues obviamente llegaron a diferentes tierras, en diferentes espacios, y fijaron, ¿no? Pues para poder obtener su territorio tenemos que eliminar esta cultura que estaba aquí, porque si no, nuestra cultura no va a expandirse, ¿no? Sea nuestra religión, que generalmente fue con dos motivos de poder y de dinero. Bueno, no era dinero en ese tiempo, pero de riqueza, y también el tema de la religión. Entonces, algunos era porque queremos salvar a la gente en términos religiosos desde nuestro punto de vista, muy enfocado en mi propia creencia, obviamente, y pues queremos que tenga mucho más poder el país del que venimos, ¿no? O el reino del que venimos. Y entonces, al generar obviamente el colonialismo esta clara imposición de una cultura por encima de la otra, está fuertemente enraizado en la manera en la que nosotros nos formamos como mexicanos, por ejemplo, y en Estados Unidos, por supuesto, cómo se fue configurando también a partir de la esclavitud, también el tema entre negros y blancos y todo el apartheid que hubo por tantísimo tiempo. Y aquí en Canadá también el tema con los Inuits y toda la comunidad indígena de las primeras naciones, de First Nations, pasa lo mismo. O sea, llega una cultura
a imponer una idea creyendo que es superior, y esta creencia de que es superior por su raza y por sus creencias, o somos más educados, y entonces empezamos a llamarles salvajes, ¿no? Entonces, el llamar salvajes es, de alguna manera, ya viene con toda, no nada más una etiqueta de es un salvaje, sino además de la etiqueta de una característica específica, es todo aquel que se parezca, ¿no? O que no traiga mi propia fisionomía, mi propia creencia, entonces es un salvaje y debe ser destruido o entrenado para ser como nosotros, ¿no? El psiquiatra Carl Bell dice Rubén, en una revista americana de medicina, que el racismo, ciertos tipos de racismo son un desorden narcisista. ¿Tú qué piensas? Déjame termino con el tema de las etiquetas y me voy con el tema del narcisismo. Más bien es un etnocentrismo que por supuesto resulta en un narcisismo. El narcisismo es una característica psicológica de personalidad, ¿no? Puede ser una característica de personalidad o un trastorno de personalidad. Y definitivamente el etnocentrismo, que es esta mirada de los demás en términos siempre de referencia a lo mío como lo mejor, ¿no? Es decir, a lo blanco por encima, ¿no?, del resto, al, no sé, a cierto modo de vida como el elegante o el estandarizado o el de la gente educada, y entonces el resto es maleducado, naco, de distinta clase social. Entonces, el etnocentrismo es esta mirada en la que yo creo que mi forma de ver el mundo es superior, más elevada, más educada, más cercana a Dios que la del resto. Y obviamente el etnocentrismo, digamos que tiene características narcisistas, pero el narcisismo más bien se refiere a una característica más bien individual, más que colectiva. Uh-huh. Entonces, bueno, como les decía, toda la parte del colonialismo y de la manera de imponer una raza sobre otra, pues genera toda una serie de consecuencias que hoy estamos viviendo y que hoy estamos viendo en una protesta específicamente, ¿no? O en muchas protestas que están dando alrededor del mundo con un ya basta, ¿no? No puede ser esto, porque aunque estamos muy modernos supuestamente y con muchísimo movimiento hacia la inclusión y la diversidad, en realidad millones de personas siguen viviendo una severa discriminación por racismo. Lorena, decías que los vikingos, y no sé a qué te refieres, ¿nos quieres compartir lo que querías decir de los vikingos para que podamos darle continuidad a tu plática? Entonces, veía el otro día un documental hablando de racismo que se llama The Language We Cry In, que es el lenguaje en el que lloramos. Es un documental muy, muy lindo, la verdad, pero muy fuerte, acerca de las comunidades afroamericanas, las primeras comunidades afroamericanas que surgieron a partir de los esclavos que trajeron, que vendieron desde África, desde Sierra Leona y toda esta zona de Sierra Leona y Liberia, específicamente una isla que estaba, digamos, muy difícil de salir de ahí, entonces se volvió una especie de cárcel de esclavos donde era como un mercado de esclavos. Entonces iban y los vendían, llegaban en barcos, los vendían, porque específicamente eran especialistas en arroz. Entonces, en toda la época en la que en Carolina del Sur y Georgia, en Estados Unidos, empieza todo el tema de los sembradíos de arroz, van y compran esclavos y se los traen desde África, desde esa zona específica del oeste de África, para acá. Y el documental hablaba de la manera en la que no nada más es el tema de la injusticia, imagínate que llegan a tu casa de la nada, tú vives con tu familia, con tus costumbres, con tus tradiciones, con tu comida, con tu lenguaje, y de la nada llegan una serie de camiones enormes o unos barcos en ese tiempo y se meten a tu casa, roban a tus hijos, te amarran, te ponen grilletes y te meten en una isla y tú a partir de ahora eres propiedad de alguien. Y de ahí vienen un grupo de personas de otro lugar del mundo, te llevan en un barco, imagínate cómo era, porque aparte eran los barcos, no crean que los ponían en cabinas muy lindas, o sea, estaban todos uno tras otro, tras otro, tras otros, con grilletes por el tiempo que llevaba el barco de África a Estados Unidos,
sin moverse de un solo lugar entre sus propios excrementos, obviamente sin nada de comida y demás, hasta llegar a otro lugar donde no es tu tierra, donde no conoces el idioma, donde no conoces a nadie, separando a las familias, y a partir de ahí tu vida es ser el objeto, la pertenencia de alguien. De hecho, esta específica compañía que hacía este movimiento tenía las siglas RACE, R-A-C-E, que era Royal African Company of England. Entonces era la compañía real de africanos, ¿no? Vendemos africanos, básicamente, ¿no? Y entonces, ahora voy con lo de los vikingos. Entonces, de ahí parte muchísimo. Bueno, entonces, ¿por qué el lenguaje en el que lloramos? Perdón que de repente me vaya, cuando veo el chat me pasa eso. Cuando llegan entonces, pues se empieza a perder mucho de lo que traen de su cultura, porque no pueden hablar en su idioma, es mal visto porque obviamente son objeto de alguien, entonces empiezan a dividirlos, a callarlos, igualito que a todos los indígenas en diferentes zonas cuando llegaron en cualquier colonización, era dejas de hablar tu idioma, quitas tu religión y quitas tus tradiciones porque son paganas, no son cristianas. Entonces, y además no tienes derecho porque tú no eres nadie, ¿no? Eres un objeto. Entonces, la persona que hizo el documental lo que quería era encontrar el link, el vínculo de una canción en específico que habían encontrado en un libro, en un idioma que no sabían bien cuál era, pero que se veía que tenía relación con el origen de este grupo de afroamericanos, de dónde habían venido, de dónde les había sacado. Y entonces era una canción que una abuela le cantaba a su nieta y a su hija y fue pasando de generación en generación. Y esa canción, de alguna manera, decía uno de los rituales que tenían cuando vivían en Sierra Leona y en esa zona. Entonces, la antropóloga lo que hace es empezar a hacer como un estudio donde va pueblo por pueblo cantando esa canción a la parte de Sierra Leona, porque les digo que este trayecto se llama The Gula Community. Entonces, The Gula People son, digamos, los que estaban de Sierra Leona, que los trajeron a la parte de Estados Unidos de Carolina del Sur y de Georgia, y de ahí tratar de encontrar de dónde venía esta canción y qué significaba. Entonces la antropóloga se va pueblo por pueblo cantando la canción a ver si alguien la reconocía, y de ahí casi no encontró nadie la encontraba, decía, pues sí, suena que es un idioma en específico, un lenguaje que se llama Mende, pero no sabemos, hasta que encuentra a alguien que reconoce la canción y que empieza a cantar con ella la canción, una mujer. Y entonces, bueno, lloran las dos porque imagínense esta búsqueda de la canción. Y entonces ella le dice que era una canción que le cantaban a ella. Y ahí descubren que era en realidad una canción que se usaba para rituales ceremoniales de la muerte, ¿no? Y que cuando esta persona hace 200 años se había ido como esclava, continuó como una manera de preservar su cultura esta canción. Y de esa forma encuentran pues cómo se había linkeado, y entonces, bueno, hacen todo un evento donde traen a los, digamos, a los descendientes de ese mismo grupo que eran de Mende People, las personas Mende, y lo llevan como a conocer el origen de donde vienen, y van a esa isla donde eran esclavos sus ancestros, y el gobierno de Sierra Leone está haciendo como que todo un honrar, ¿no? Y como este reencuentro entre familias. Pero entonces me hizo pensar, hablando de racismo, en la fuerza que puede llegar a tener de llegar a destruir y separar de manera tan violenta a la gente de su origen. Porque si tú todo el tiempo, por ser de una raza o ser de una ideología o ser de una religión, todo el tiempo estás siendo atacado o todo el tiempo es considerada esa religión tuya o esa creencia o ese físico como algo negativo, de alguna manera te vas separando de él por supervivencia. Y entonces te tienes que ir adaptando a los modos que son más aceptados en ese espacio. Y sin querer empiezas también a perder el orgullo por quién eres y de dónde vienes, ¿no? Y esto pasa también, por ejemplo, con los migrantes latinos en Estados Unidos, por ejemplo.
hay todo un tema entre que se conserva y no se conserva, ¿no? Y mucha gente que luego regresa ya no se siente ni de aquí ni de allá porque también ya perdió de dónde vino y se sintió mucho tiempo avergonzado por ser perseguido, por ser latino o ser visto como ilegal, aunque tal vez ni es ilegal. Y entonces mejor me hago a los modos americanos americanos de Estados Unidos, para que no haya persecución, ¿no? Entonces, es muy sutil, pero es tan profundo, y la pregunta es, ¿de qué manera nosotros perpetuamos el racismo en manera micro? En nuestros comentarios, cómo es nuestra relación con los trabajadores domésticos, por ejemplo, cómo es nuestros comentarios cuando alguien tal vez viene, decían aquí arribita, Rosa María, de un estrato diferente al de nosotros o de una educación diferente a la de nosotros, o alguien que no estudió la universidad, lo mencionamos, oye, se ha superado, digo, ni estudió la universidad, ¿tú crees? Pero está bien superado. Decir eso, ¿hasta qué punto está siendo también de alguna manera una extensión de una ideología racista? Dice Ana, ahorita voy a los vikingos, Ana, y luego vengo contigo. Dice que quería acabar con los sajones y los sajones con los vikingos, una guerra fuertísima. Sí, precisamente ese es el tema ¿no? del racismo. Aquí lo que me parece interesante revisar, y digo, no soy historiadora, entonces probablemente falle, más bien estoy haciendo como que la reflexión más desde la antropología y la psicología que desde la historia. En el tema de los sajones y vikingos era un tema de tierras. La diferencia, creo que habría que verla, ¿no? Pero según yo, los vikingos lo que querían eran tierra, ¿no? Era una tierra para vivir, y sí, para vivir en ella, pues mataban al que se pusiera enfrente. Y los sajones traían una idea más etnocéntrica, es decir, nosotros venimos enviados de Dios. Somos los seres de Dios y nos corresponde esta tierra porque Dios nos las entregó a nosotros, no a ellos. Y ahí es donde sí el toque o digamos, el fondo de intención, históricamente hablando, es distinto, porque ambos querían la tierra y ambos peleaban y era una fuerte guerra a sangre fría. Pero ¿cuáles eran las motivaciones y las justificaciones que unos y otros se ponían? ¿Y qué tan racistas eran una y la otra justificación? Igual las dos eran igual de racistas, porque te digo que no soy muy historiadora, pero desde mi punto de vista, el objetivo en el caso de los sajones, era la justificación de nosotros tenemos a Dios con nosotros y nos corresponde educar a esta gente, a ellos, a los paganos, a los heathen, ¿no? Y todo lo que ellos tienen es malo porque no viene de Dios. Entonces, si ellos creen en el Valhalla y ellos creen que deben quemar a sus muertos, era pena de muerte, de alguna manera, hacer eso, porque no era de acuerdo a la religión, ¿no? Que se consideraba como la verdadera y la enviada. Entonces había derecho a matar porque nuestra religión es superior que la de ellos. Entonces, bueno, ahí creo que es una reflexión bien interesante de hacer y de cuestionarnos. Dice Ana, la realidad del racismo es que no es una decisión personal de discriminar a otros, sino que es un racismo sistemático. Exactamente, era lo que hablaba al principio. Ana pone un punto importantísimo. El problema es lo sistemático y lo estructural del racismo que ya está tan metido, ¿no? Como en la manera de funcionar de nuestra sociedad global, que ni siquiera lo alcanzamos de ver. Ya ni siquiera si yo deciré soy racista. Por eso les digo que pueden decir, yo no soy racista, yo acepto a todo el mundo, yo no me considero racista en teoría, pero si soy parte del mundo en el que vivo, que es un mundo racista, y si al final yo he tenido privilegios por nacer en cierta familia y tener cierto físico y tener cierta educación y tener ciertas oportunidades que otros no han tenido, no porque no quieran, sino porque no les tocó nacer en el lugar correcto para poder tener esos beneficios, y yo ya por eso tengo una responsabilidad y de alguna manera soy parte y perpetúo con las decisiones que tomo, con las posiciones que tengo, y no es tan sencillo como nada más decir, bueno, yo no soy racista y yo acepto a todos, entonces ese no es mi problema, que se vayan los manifestantes a hacer lo suyo, eso no es mío, pero hasta dónde sí es nuestro en el sentido de que al yo ser privilegiada, ya tengo los beneficios del racismo. Entonces, soy parte de alguna manera de ese sistema que eligió, ¿no? Que así fuera. Y ahí es donde creo que me viene mucho
el deseo de cuestionarlo en el sentido de ampliar nuestra conversación sobre ella y no hacernos como, ay, ese tema como ya es un tema viejo, porque como en mi familia no hay racismo, como que, pues yo no soy racista y ya, ¿no? Sino realmente ponernos a mirar nuestra narrativa, nuestro discurso, nuestra manera de relacionarnos con esas personas que consideramos diferentes, cómo nos expresamos de ellas, de qué manera los acercamos o no. Es más, pienso un poco el tema de, me puse a pensar que yo nunca tuve, pues realmente ninguna amiga, amigo, novio que fuera realmente de otra raza, porque no estuve expuesta a ella, ¿no? No tuve, que personas de África apenas conocí, ¿no? Conocí a personas de Uganda hace poco y de Malawi, y luego tuve amigos ahora de Indonesia y de Marruecos, pero eso en Cozumel no me tocó a mí vivirlo. Entonces no tenía mucha exposición y por lo tanto seguía siendo como muy invisible el tema de mi racismo institucionalizado, digamos, o no. La diferencia entre los ingleses nacieron ahí y sus antepasados eran de ahí, los vikingos querían apropiarse. Bueno, no me voy a adentrar en el tema, ya sabía que este tema iba a causar posturas diferentes y las respeto inmensamente, la postura que tengan con respecto a quién tenía más derechos sobre la tierra que quién. Entonces no me voy a adentrar ahí porque nos separa del objetivo del live, que es precisamente ponernos muchísimo más sensibles y atentos a la manera en la que nuestros discursos siguen perpetuando este sistema racista que menciona Ana y que creo que de alguna manera el cambio tiene que venir no nada más de las leyes, sino de toda la forma en la que cada uno de nosotros nos relacionamos, perdón, estoy poniendo el cable, nos relacionamos con el resto del mundo y cómo influimos desde nuestras redes sociales, desde participar o no, desde abrir la conversación o no. Y creo que ahí hay una oportunidad de que a mayor reflexión es mucho más sencillo que esto también vaya dando un giro. ¿Qué podría explicar que algunos policías americanos blancos o varios dedican a matar afroamericanos fríamente y sin razón, como en el caso de George Floyd? ¿Cuál es mi opinión personal o profesional? Aquí, ahorita te contesto, Rubén, si me puedes completar hacia dónde va tu pregunta, o sea, ¿qué explico con respecto a mi teoría de por qué sucede o un poco mi opinión con respecto a lo que sucedió. Y también pone Adrián, el racismo en México es de todos contra todos, yo lo viví mucho en Cozumel. Es muy cierto, es como si, aparte es bien interesante, no nada más es de si eres de otra raza, sino no eres de aquí, tú no eres de aquí, ¿no? O en Yucatán los huaches, ¿no? Que son los de México, los de la Ciudad de México. Y entonces es yucas contra huach y hay toda una cultura alrededor de eso. Y en Cozumel es que tú no eres de Cozumel. Entonces los de Cozumel son de un lado y los otros, ¿no? Son los que no son de Cozumel. Entonces, definitivamente en México existe sí, como también un racismo sistemático. Es que el punto es que todo el tiempo lo tenemos, ¿no? Y también en el tema de ser de otra zona, por ejemplo, hay muchísimo racismo, ahora sí que porque es de ese grupo, digamos, de esa comunidad, no es una raza diferente, pero de alguna manera lo podemos englobar en eso con el tema de los campechanos, ¿no? O los regios, y hay toda una serie hasta de memes y de cultura popular con respecto a hacer burla al racismo. Ni siquiera es un tema preocupante en general para el mexicano en el diario vivir. Al revés, es un tema como de una manera de relacionarse. Incluso se dicen a sí mismos de manera racista, ¿no? Entonces, me parece que sí está como muy metido mucho más allá, ¿no? de lo que creemos. Todos en algún momento lo hemos sido, por lo menos en el discurso. Me he cachado diciendo en la cuarentena que me le he pasado de chacha. Hijo, qué buena frase, Anja. Exactamente, eso es un excelente ejemplo. O sea, asociar las labores de casa con las labores de una chacha, porque ¿quién hace las labores? Yo no, porque yo tengo un privilegio, porque yo no sé, yo no me ensucio las manos. Ese es el trabajo de una chacha. Y aparte llamarle chacha, ¿por qué chacha? Y es porque era la muchacha. ¿Y por qué era la muchacha? Porque es la que no se casa. De ahí viene muchacha, es de que no se casa, no es una señora,
si no es una muchacha que no se casa para poder dedicarse a básicamente la servidumbre en el hogar. Y luego ya se ha ido volviendo tan común y tan natural que incluso las frases como, no, pero yo los trato hasta como de la familia, ¿no? Que hasta decir eso ya de alguna manera deja muy claro que es a ellos, yo los invito a esto, pero ¿hasta dónde y de qué manera? Entonces creo que el tema de la relación de las personas de clase media en México con ciertos privilegios a clase alta con las personas de trabajo doméstico, generalmente mujeres además, que hay todo un tema de género, es muy interesante porque es muy buen reflejo de esta relación racista que tenemos de manera institucionalizada y natural. Y hasta no nos da pena decirlo, tal vez ahora sí, ojalá, pero se nos sale muy natural, ¿no? Regreso a Rubén, que había preguntado qué podría explicar que algunos policías americanos blancos o varios dedican a matar afroamericanos fríamente. Híjole, Rubén, no me quisiera atrever a explicar nada porque no me siento experta en el tema, simplemente me siento responsable de provocar una conversación que nos haga más conscientes, que nos haga más responsables y más sensibles a las implicaciones tan fuertes para el mundo, ¿no? De no tomar una postura. Entonces, creo que más bien lo retomo un poco con el esquema que les hablé de la historia, cuando hablamos de esta historia de cómo se configura la sociedad de Estados Unidos, también a partir de esta relación entre blancos y negros, ¿no? Con el lugar muy establecido y con una lucha muy antigua y una guerra que continúa. Y al final es un tema de poder, ¿no? Es un tema de poder. Hablaban de narcisismo también, hace rato tú preguntabas. También creo que el racismo puede clavarse de una manera tan profunda y quedarse ya como conectado con un tema de personalidad, donde me la creo un poco como cualquier xenofobia que pueda existir, ¿no? Que yo me creo, igualito que expliqué el tema de diferentes culturas que se han creído superiores, yo me creo con el derecho. Y obviamente como tengo el poder, utilizo ese poder para señalar a quien yo considero que merece morir o no estar porque simplemente por puros prejuicios racistas institucionales. Y estoy seguro que si nos vamos a la historia individual de estos policías que han hecho estas acciones criminales contra personas de color, te aseguro que si nos vamos a su historial, seguramente vivieron ellos muchísimas cosas que fueron configurando su postura ante la vida con un racismo, ¿no? Desde la manera en la que los educaron, el grupo de personas con las que se rodeaban, el contexto social en el que vivían, la violencia que experimentaban, también esta idea de divisiones, de cuidado con ellos porque ellos son criminales, ¿no? O sea, cuidado que los negros son los que roban, o que eso es algo que he escuchado muchísimo de gente que vive aquí, que era de Estados Unidos y que explica eso. Entonces creo que es un tema de nos tragamos y nos tragamos y nos tragamos toda una cultura racista hasta el punto que ya ni siquiera sé hasta dónde son individuales ellos en cuanto a su racismo y qué tanto el sistema también ha contribuido a que ellos se crean este cuento y se vuelva de manera enfermiza una respuesta. Entonces, bueno, de alguna manera quería traer este tema. Me quedo con una gran sensación de que me faltó. Creo que hay muchísimo que decir y sin embargo lo único que quería, porque realmente mi papel como terapeuta me obliga y me compromete, no nada más con las personas que son mis clientes, sino me siento responsable de, de generar conversaciones que provoquen conciencia y que generen pues relaciones y vínculos mucho más constructivos entre las personas, ¿no? Entonces, si bien no suelo postularme frente a temas que impactan en lo político, en lo social, en realidad en este tema sí me quería postular muy claramente, respetando lo que cada uno de ustedes pudiera tener de reflexión personal. Lo único que quería era como sembrar una semilla, catalizar una conversación
que vaya más allá de nuestra postura política o de lo que hemos aprendido, que son como sucedieron las cosas, ¿no? Un poco como lo que hablaban de los sajones y vikingos. Obviamente vamos a tener la historia de cómo nos la contaron, pero vayámonos más allá de la historia que nos contaron, investiguemos un poquito más, pero ambas posturas, no queramos comprobar una de las posturas, sino, oye, ¿y cómo lo vivían los del otro lado? ¿Y cómo era? Y les aseguro que puede ampliar y poner en duda muchas de las ideas que habíamos tenido como fijas, porque al final tenemos la historia que nos contaron. Eh, Aquí en Canadá, por ejemplo, existe un movimiento muy fuerte, antes de irme les comento, que se llama la Comisión de Verdad y Reconciliación, que apenas empezó en el 2015 y tiene que ver con una respuesta del gobierno a las comunidades de las primeras naciones aquí, de las comunidades indígenas, inuits y muchos otros que la verdad me siento avergonzada, pero todavía no me sé todos los nombres, ¿no?, de las diferentes culturas aquí. Pero lo que pasó es que desde el principio de la formación de Canadá hasta 1996, todos los hijos de indígenas de Canadá eran retirados de sus casas para ser llevados a escuelas residenciales, para que se les quitara lo indio, literalmente, para volverlos europeos, blancos en mentalidad y cristianos. Y obviamente existió, estamos hablando de tantísimos años en los que se generó, se rompió una cultura. Entonces, por ejemplo, hay historias fuertísimas en este documento donde llegaban los niños muy chiquititos que habían literalmente arrancado de sus familias para que se les quitara lo indio y que pudieran ser dignos de un Canadá blanco. Y entonces traían, cuentan los niños, yo traía un abrigo que me había cosido mi abuela y me gustaba mucho, ¿no? Y me lo arrancaron y lo quemaron. Y yo traía los mocasines que muy orgullosa mi mamá me había hecho para que yo fuera a la escuela con unos mocasines calientitos que ella me había hecho. Y al llegar a ese lugar, esa residencia donde viven el resto de su formación hasta que son adultos y luego ya los sacaban a la sociedad, ya como no indígenas, y me los quitaron y los quemaron junto con la ropa de mis compañeros, como si tuviéramos que avergonzarnos de la ropa que traíamos porque era ropa de salvajes. Y también Adriana menciona a los aborígenes, seguramente en Nueva Zelanda es exactamente el mismo sistema, pero es algo sistemático. Y desde ahí hay toda una serie de consecuencias sobre todo, bueno, en todo Canadá, pero aquí que hay mucha reflexión al respecto en Vancouver. Hay toda una calle, ¿no?, en el centro de Vancouver donde viven las personas sin hogar eh, y con pues, problemáticas sociales muy fuertes, pero está súper comprobado que son resultado de este sistema de escuelas residenciales, de un trauma intergeneracional del racismo y de ser arrancados de su cultura, de su origen, de su lengua, de sus padres, y obviamente es la mejor manera de conquistar, ¿no? Yo te arranco tus creencias y te quito lo más sagrado y entonces tú estás vulnerable, ¿no? Además de que te vuelvo un número y además de que, ¿no?, te violento y hago una serie de cosas. Y entonces está viendo todo un movimiento, pero apenas muy actual, que se llama Truth and Reconciliation Commission, desde el 2015, precisamente para buscar esta reconciliación que no sé si tenga sanación del todo en Canadá, porque precisamente ya no tienen sus tierras, ¿cómo se las devuelven? ¿No? Hablaban de los sajones, que eran sus tierras. Aquí, bueno, eran tierras de las personas que vivían antes de que llegaran los europeos, y les arrancaron sus tierras, les arrancaron a sus hijos y les arrancaron su cultura porque se tenían que cristianizar, ¿no?, básicamente. Y eso significaba que cualquier ritual que hicieran era salvaje, considerado salvaje tal cual, ¿no?, supersticioso y demás. Y sin embargo se resistieron bastante y todavía existen muchas comunidades que permanecen haciendo sus rituales y ya son parte de esta comisión que es parte del gobierno de Canadá, donde están tratando pues de retomar el tema desde otro lugar, siendo conscientes de su propio racismo como cultura, ¿no?, o como históricamente al menos, y haciéndose responsables, aunque no les toca, porque los de hoy igual y no hicieron lo que hicieron hace tantos años, y sin embargo están diciendo, nos toca porque tenemos que responder ante esto, ¿no? Entonces creo que aquí lo importante es que no nos quedemos fríos frente a ello porque a nosotros no nos afecta, porque a nosotros no nos arrancaron a nuestros hijos y a nosotros no nos mataron a nuestro hermano en la calle
por ser de México. Y a nosotros no nos quitaron la oportunidad de ir a estudiar a cierto lugar por nuestro físico. Y a nosotros probablemente estamos aquí sentados en el Facebook bien a gusto, en nuestra casita súper a gusto y no hemos sido perseguidos. Solamente no nos quedemos fríos ante esto. Raquel dice, incluso les quitan su identidad para despojarlos de todo su territorio. Claro, es la manera en la que te dejo vulnerable y te dejo desnudo, no solo físicamente, sino te arranco lo que es sagrado y así te mato, te tiro la moral y sin dignidad, obviamente difícilmente te levantas en contra de mí, ¿no? Entonces, pues bueno, los dejo con esta invitación. Sé que es intenso el tema de hoy. Les agradezco un montón sus reflexiones, sus preguntas y la manera en la que estamos interactuando, porque me sirve un montón, me deja ver también otros lados de la moneda que no había visto y suma un montón. Así que gracias y nos vemos el jueves. Gracias, madrina, con todo mi cariño. Espero verlos la próxima semana, a ver si ahora sí, no sé si retomaré el tema de duelos o sigo en duelo y por eso no me animo a tomar el tema de los duelos. No lo sé, pero por ahí les llegará una invitación o una publicación en Facebook para que se asomen por aquí. Que tengan una tarde muy rica y que disfruten. Lanita, a mi tía Lana que cumple años, feliz cumpleaños, que disfrutes mucho. No sé si me vas a ver, pero para que le pasen el recado que la recordé y que aquí honro su vida a través de este pequeño espacio. Les mando un beso. Bye.